Hola queridas, bienvenidas a 360. Hoy he pensado, a partir de ahora los episodios los voy a presentar yo sola, porque si no, no conseguís saber mi opinión, lo que yo he aprendido o lo importante que es el episodio para mi filosofía de odontología integral y para vuestra sanación de salud integral. Entonces, bueno, hoy empezamos este nuevo trend que he querido hacer y el episodio de hoy es increíble. Hablamos con la doctora Carlota Matallana, que es cirujana especializada en coloproctología, y la primera vez que yo escuché este nombre verdaderamente me quedé un poco loca, no entendía bien qué era, pero hablando con ella descubres la magia de lo que es el aparato digestivo, de todo el tabú que hay detrás del ano, que por eso hicimos este episodio tan especial. Hablamos íntimamente sobre lo que es el suelo pélvico, las fisuras anales, los ciclos de la mujer, desde las menstruaciones, el embarazo, el parto y las repercusiones que tiene un acúmulo de daño en esa zona en la menopausia. Sobre todo en este episodio y en todos los que llevamos grabados nos vamos dando cuenta de lo importante que es la respiración. La respiración para regular nuestro sistema nervioso, la respiración para poder tensar bien nuestros músculos. Es muy importante que, como descubriréis en este episodio, que la respiración venga profundamente activando el diafragma, no solo superficialmente. Y sería interesante cuestionarse, ¿quién nos ha enseñado a respirar bien? Se da mucho por hecho la respiración y para mí es un pilar básico en nuestra salud y como enfoque principal de mi tratamiento desde la odontología integrativa. Entonces, hoy es un episodio muy interesante, sobre todo porque Carlota tiene una forma de explicar con tanta gracia y tanto entusiasmo por su especialidad, que te hace al final replantearte muchas cosas que al final normalizamos, sobre todo por el contexto en el que vivimos y las mujeres, que al final no mostramos cosas muy íntimas, y para que lo escuches en tu intimidad y reflexiones si estás normalizando algo que podrías estar sanando. Espero que disfrutéis muchísimo de este episodio, os lo merecéis. Muchísimas gracias por todo el apoyo que me habéis dado en 360 y nos vemos pronto. La podemos sentirnos Sí, sí, un equilibrio entre la mujer y el hombre, ¿no? Oye, qué bien que la doctora Carlota haya querido acudir a mi podcast de Me ha costado. 360. Me ha costado. Te ha Me ha costado costado. mucho. No pasa nada, aquí estás. Aquí estamos. Qué bien. La primera vez que hablamos después de muchísimo tiempo me contaste sobre el ano, Sí. sobre lo que haces, Sí. y me quedé perpleja. Y bueno, Bueno, llegamos el a ano y muchas cosas más, ¿eh? Claro, Yo claro. digo muchas cosas más, pero sí. Un tema muy tabú, pero es un tema muy necesario. Sí. Hoy vamos a hablar con la doctora Carlota Matallana de El tabú del ano. Es cirujana, proctóloga, especialista en la salud de la mujer, el suelo pélvico. Bueno, sí, exacto. O sea, cuando tú haces cirugía, digamos, o sea, después de hacer medicina, haces tu especialidad que es cirugía, después tú decides qué rama, ¿no?, te dedicas. Sí que es verdad que hay una ramita, que es la coloproctología, ¿no?, que se dedica tanto a la patología benigna como maligna, y dentro de la benigna está pues todo el tema anal, además del suelo pélvico, que bueno, es verdad que el suelo pélvico no tanto, porque ya la gente ha roto un poco ya más la barrera esta y cada vez se habla más, pero sí que el ano, que forma parte del suelo pélvico, es como parece una palabra prohibida. Total. Desde que sabía que íbamos a grabar, se lo he dicho a bastante gente, incluida a mi madre, mi abuela, y bueno,
me empieza, hoy sí que estás cambiando un poco el tono de tus redes. Y yo, ¿cómo? Si el ano es como lo más íntimo, ¿no? A mí me parece súper íntimo lo que es el ano. Sí, es muy íntimo, o sea, sí, es muy íntimo. Pero es, o sea, parece que la gente cuando vas a hablar del ano vas a ser soez o vas a ir a ciertas barreras, ¿no? Que sí que obviamente generan un morbo especial. Entonces la gente, pues incluso, ¿no? Se piensa que es como, pues una cosa guarra, Sí, sucia. A ver, sucia desde el punto de vista de que es por donde sale lo que has comido una vez lo has digerido. ¿Me entiendes? Sucia porque entendemos que las heces son sucias, vale, pero es cultural. Me explico, porque no deja de ser una parte más del cuerpo humano en el que tiene, o sea, es muy importante porque tiene muchas implicaciones a nivel general, integral, ¿no? De todo el cuerpo humano y viene también de muchas cosas muy emocionales y le quitamos mucho valor por el tema del morbo o de la sexualización incluso. ya, total, la sexualización importante, No, ¿eh? porque es verdad, o sea, mira, tu abuela y tu madre, un podcast sobre el ano, pues parece un drama. Pues a mí me parece súper interesante. Y ya te digo que a mí es la primera que, siempre lo digo a las pacientes también y a la gente en general, porque incluso cuando conoces a la gente te dicen, ¿a qué te dedicas? Pues mira, yo soy cirujana, hago muchas otras cosas que esto, pero una de las partes que a mí me gusta más es la patología anal y del suelo pélvico. Y es una zona, pues bueno, tal. Y la gente alucina y dice, ¿cómo puede ser que te dediques a esto? Pues yo, pues como tú te dedicas a la bolsa, que me parece aburridísima a mí. ¿Me entiendes? Sí, Cada uno tiene sus cosas, pero parece que lo mío es como, ¿y cómo te ha dado por esto? Pues mira, como a ti te ha dado por, no sé, ¿sabes? ya, Ser piloto es muy guay, pero también tendrá sus cosas aburridas, ¿no? Digo yo, tampoco es todo tan... Hay total. profesiones que sí, ser cirujana, va, sí, eres cirujana, pero cuando ya eres cirujana y, y especialista en anos, pues ya la cosa ya no se ve igual. Total. Y encima, si eres mujer, peor. Se ve peor. Se ve incluso como que tienes un punto así como... Morboso. Sí, sí, Ah, tienes un punto ahí que tal, ¿sabes? Y tú dices, ¿sabes? Hay una ciencia detrás de todo esto. Yo he estudiado, aunque no total. lo parezca, ¿sabes? No soy una coach, soy una No, médico. bueno, no, y cualquier cosa no es válida. Lo que pasa que es como, o sea, no porque médico te posicione en alguien, no, pero quiero decir que es un tipo de cirugía Claro, con complicaciones y con cosas, ¿no? Y con un posoperatorio y con... claro. No, Oye, y hemos hecho una gran introducción de lo que es el tema de hoy, pero ¿y tuya? ¿Cómo es que llegaste a la proctología? pues no lo sé. Bueno, un poco, no lo sé, sí, no lo sé, pero... eh, pues mira, te voy a decir que creo que es muy necesaria. Y a mí me gusta hacer cosas que son necesarias. Muy bien, No sé por qué. O sea, hay que decir que sí, obviamente tienes cosas pues, para pasar el rato y para... Pero es verdad que sentirte útil a cada uno de nosotros nos da mucho valor. claro. ¿No? Sí, Cuando sí, tú realmente acabas el día y dices, pues me siento útil. El día que no te sientes útil, pues bueno, pues no tienes esa autoestima quizá, ¿no? Es un tema más personal. Incluso que te podría decir que tiene algo de ego, pues sí, ¿no? Porque yo necesito sentirme útil al final del día. Y es verdad bueno, que y qué sano que lo hagas también sí, a conciencia. O sea, sí, ole tú. no, sí, sí, y además que, o sea, creo que es que yo pienso, si yo lo sufriera, ¿no? Em, Me gustaría que alguien lo hiciera con pasión, Ujú. que no lo hiciera por una profesión mecánica, ¿no? Es como cuando tú te vas a un restaurante, ¿no? Y tienes a alguien que te está recomendando un plato y tú estás diciendo con tal, no sé qué, pero yo probaría esto, o un vino, ¿no? Y tú dices, vale, yo no entiendo, pero me lo está explicando de una manera que yo me tomo todos los vinos que tú quieras y estoy súper a gusto, ¿sabes? Y tú piensas, ostras, una cosa que realmente te ha costado mucho ir al médico, porque es un tema íntimo, te cuesta, porque te da vergüenza, porque probablemente has tardado mucho tiempo en darte cuenta de que te molesta tanto, que ya te molesta tanto, 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 que tienes que ir Claro. y que ya das el paso a ir y piensas, ostras, pues no quiero ahora que no me miren a la cara y que Que no, me despachen en 5 minutos. bueno, o en 5 minutos, que no, o sea,
todo necesita un setting, ¿no? Cuando uno tiene una patología, una enfermedad, sea benigna o maligna, para cada uno es una enfermedad porque afecta a su calidad de vida y le preocupa. Cuando tienes esto, ¿no? Cuando tú vas al médico, esperas que tú seas la persona más importante en ese momento. Da igual cómo, pero por lo menos que lo parezca, ¿no? Sobre todo si estás abriendo los glúteos. Exactamente. Sobre todo, ¿no? Pasa mucho con las mujeres cuando vas al ginecólogo o la ginecóloga y lo mismo entiendo que la urología, que es tanto masculina como femenina, que también es un tema, pues realmente, ¿no? Que te genera un poco de no puedes entrar y que te vayan a explorar, ¿no? Tú dices, bueno, necesito explicarte un poco mi vida para entrar un poquito en el ambiente, ¿no? Es como cuando uno tiene una cita y que tiene un propósito en esa cita, pero tú tienes que hacer, ostras, un setting, ¿no? Tienes que preparar un poco pues bueno, lo que será después, lo que sea. Tienes que cortejar. Muy bien. Es un cortejo. Entonces, claro, lo que tienes ahí es, bueno, un don de gente. Si yo pienso, si a mí me pasara, que a mí también me ha costado siempre mucho el ginecólogo, porque pienso, ostras, es una cosa que da pereza. Yo cuando entran en la consulta digo, ya sé que te da mucha pereza venir, pero es necesario, ¿sabes? Entonces lo primero ya, por lo menos ya es el toque de empatía de a mí también me daría pereza. Qué bien que vosotras lo sintáis igual, porque al dentista no quiere venir nadie. Todo el mundo, que sepas que me quiero ir. Y se No, sientan allá como tensos. sí, pero a mí quizá el dentista, o sea, sí que te da cosa y tal, pero no te da, bueno, también depende, ¿no? O sea, yo como culturalmente he ido toda la vida al dentista, pues claro, ya no te cuesta tanto. Claro. Pero como digamos que hacerte una revi, ¿no? De ginecología vas, pues depende de qué madre tengas, de qué edad hayas mantenido unas relaciones sexuales, depende de qué conocimientos tengas de tal, depende de lo que te haya pasado, de muchas cosas, pero hay gente que tiene 30 años y no ha ido nunca, Ya, esto me ¿no? parece Pero es verdad, alucinante, sí, sí, y hay sí. gente que incluso más allá. Y la gente ya cada vez hay más conciencia y tal, pero es un tema que no apetece. Pero al dentista, claro, te llevan con 10 años porque la ortodoncia o lo que sea y ya asumes que tienes que ir pues cada X, Sí, 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 ¿sabes? sí, Entonces, total. quieras o no, aunque lo lleves mal, ya es como más metódico, ¿sabes? Pero el Está más tema, ¿quién va al instaurado. proctólogo? O si, ¿quién le dice, no, a los 15 años tienes que ir? Que no es verdad, ¿eh? Pero que decirte, Sí, ya el hay, nombre proctólogo no se escucha. Yo no exacto. lo he escuchado, no, es que no lo he escuchado nunca antes de conocerte a ti. No, y además la gente no sabe que somos cirujanos tampoco. O sea, te especializaste en cirugía y No, tú después eres cirujano decidiste... general y digestivo, ¿no? Que es la especialidad. Tú haces tus guardias de cirugía general, en la que estás en urgencias, las que haces apendicitis, vesículas, lo que venga por la Sí, puerta, incluso en pacientes politraumáticos, es decir, accidentes de tráfico, lo que entre por la puerta en urgencias, y luego tú tienes tu rama de especialidad, que puede ser cirujano hepático, hacer tu trasplante, o hacer simplemente cirugía hepática sin trasplante, o hacer cirugía bariátrica, ¿no? Por la obesidad, o hacer cirugía esofagogástrica o de pared abdominal con las hernias complejas, etcétera, y la colorectal, que dentro de la colorectal tú tienes todo lo que es el cáncer de colon y todo lo que es la patología benigna, ¿no? Que entraría inflamatoria, ah, ¿no? vale, vale, ya te Y, entiendo. y el ano, Y el entonces recto y el ano forman parte del tubo digestivo, que es una cosa que nos olvidamos. sigue sin quedarme claro cómo escogiste coloproctología. Fue un caso de esos, wow, hoy No, estaba en el hospital y me ha venido un no caso sé, y tienes quiero dedicarme a los sanos. No, es que, a ver, como tú no sabes por qué conectas con cierta gente y con quién no. Sí, 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 A veces claro. es un Sí, feeling, ¿no? Cuando es como, ¿quién se hace cirujano? pero fue unos pensamientos que No, volvían. yo creo que poco a poco, desde que era residente, desde el principio ya me gustaba, ya lo decía. Y la gente ya, o sea, los propios cirujanos me decían, es que estás fatal. Pero a mí ya me gustaba, porque me parece que tiene mucho más allá, Claro. que no es algo evidente. Bueno, es que lees todo el cuerpo, ¿no? Exacto. Te da mucha información el ano, mucha información. Vale. Y si no, te la acaba dando el paciente más allá, ¿eh? También te lo digo, que al principio es como, pero luego te la acaban soltando todo. Pero es verdad que el ano, igual que cuando uno, o sea, como todo en general, ¿no? Luego son cuestión de feeling, todas las profesiones tienen partes que tú dices, sé que va más allá, Hmm, ¿no? Pero es verdad que el ano y la pelvis en general tienen mucha información, te da mucha información sin que te la digan, y claro. no es obvia. ¿Y qué información te da? A ver, unas pinceladas, no vayamos a dar una clase de medicina, pero es Pues, importante. pues a ver, hay pacientes con la típica hemorroide, la típica fisura o la típica, ¿no? Pues te dirías.
Y a veces una hemorroide, como diría que son varices que en las piernas son, tengo varices en las piernas, sí, pues tienes varices en el ano, parece un drama, duelen más, sí, pero son varices, no dejan de ser varices, pero ya el concepto ano ya es, pues ya lo coloca en la casilla de no salida, en la casilla de cerrar, ¿sabes? Entonces, claro, todo esto tiene un qué. Entonces, tú, por ejemplo, ¿no? Es que esto, a ver, yo banalizo e intento hacer, o sea, si a la gente le sienta mal, me sabe mal, pero lo hago para Sí, abrir el quitarle, tabú, claro, de eso se porque trata. sí, sí, un poquito, y yo hablo muy tranquila y muy normal de esto, pero bueno, hay gente que, bueno, puede entender, o sea, obviamente cuando tienes un momento tenso, intentas no bajar revoluciones y darle la importancia que necesita, la seriedad que necesita. Pero ya me voy perdiendo yo también. Es que a No mí te preocupes. me das y ya de esto. Pero, por ejemplo, tú Cojo puedes, carrerilla. sí, tú puedes tener la típica hemorroide que es típica y dices, ya está, tiene una hemorroide, no pasa nada, que no, variz, inflamada, tal, que duele cuando defecas, o que sangra, o que pica, o toda la vez, o que sea una hemorroide que sale porque no va bien al baño. Uy. Porque no va bien al baño y no solo porque, digamos, va estreñida. Y yo siempre digo, ¿y qué es para ti ir estreñido o estreñida? Ay, qué buena ¿Qué pregunta. es para ti? Porque para no, es que claro, como no voy y me duele la barriga y me siento pesada y tal, no sé qué, y no tengo, al fin y al cabo no tengo esta purga, pues voy estreñida. Oye, quizá tu ritmo intestinal es de 3 veces a la semana. Y Porque eso es cada 3 normal. días, es normal, cada Ah, 3 vale. días. Pero además es que no solo es, digamos, el ritmo, ¿no? Cada cuánto, sino cómo vas, sino qué consistencia tienen esas heces, que o sea, probablemente son resultado de muchas otras cosas, y además, cómo haces la maniobra defecatoria. Que esto hay Estás hablando en términos muy técnicos, que es la maniobra bueno, ¿cómo defecatoria. vas ¿Cómo al te baño? sientas? No, bueno, sí, sí, cómo ejercito, o sea, cómo, digamos, la maniobra muscular, ¿no? Cómo tú vas al baño. Hay gente que no sabe hacer el expulsivo, digamos. Vale. No, Ostras, claro, es que, bueno, en claro, realidad nadie nos enseña, ¿no? Nadie nos enseña y hay muchos niños también que tienen muchos patrones y cuando tú te sientas con esa persona y ya ves, tú les haces un tacto rectal es necesario, ¿no? Cuando vas a un proctólogo, si se puede, porque lo permite, se tiene que hacer, porque te da mucha información, ¿no? Entonces, cuando tú haces un tacto rectal, tú puedes evaluar esa musculatura si va disinérgica o no, es decir, si no va acorde, no va en consonancia, no va como tiene que ir. Tu dedo no se expulsa cuando le dices que expulse. Si tu dedo no expulsa o luego con otras pruebas lo ves, es que tú no estás expulsando esas heces. Con lo cual ese estreñimiento es que tú no tienes una maniobra efectiva. Y tú vas apretando cuando no toca o apretas todo el rato o no apretas o no sé qué haces, que la hemorroide se queda fuera. Y la hemorroide es un producto de... Anda. Claro, es maravilloso. Hombre, Y entender claro, esa esto es persona, cuando maravilloso. tú luego te sientas y a veces dices, ostras, es que no alguien te tiene que operar de hemorroides. Bueno, no lo sé si te tiene... Primero tenemos que enseñarte a hacer bien caca. Y luego ya veremos. Porque claro, sí, no, es que me han vuelto a Me salir. Claro, encanta. te han vuelto a salir. Porque tu maniobra no es efectiva. Entonces estamos yendo, ¿no?, al el resultado de un problema. Pero el problema va más allá, ¿no? Te quedas solo como el iceberg, yo siempre digo, ¿no? Cuando te quedas solo viendo el iceberg, cuando realmente el Titanic fue abajo, ¿no? Que digo yo, o sea, no, Claro que sí. Después ¿sabes? me vas a explicar cómo se enseña a hacer caca, porque creo que muchas nos podríamos beneficiar de hacer una buena Sí, no, maniobra. exacto. No, además que esto lo ves porque luego tienes al paciente o a la paciente sentada, ¿no? Yo hablo, sobre todo hablo en femenino porque a mí la proctología y creo el concepto de proctología obstétrica o femenina me gusta mucho y realmente a mí me gusta mucho dedicarme a las mujeres. Entonces, Hablaremos de las mujeres, no te me preocupes. gusta mucho. Bueno, entonces, cuando tú te sientas a hablar con ella, al final acabas deshilachando que te dice, yo llevo estreñida toda la vida. Yo ya recuerdo de pequeña ponerme supositorios. Y tú dices, a ver, claro, o que ya me ponían, ¿no? O que tal. Entonces tú dices, o que yo me iba a una esquina a hacer caca. O el típico niño con una hemorroide o con una fisura. No toca. Esto hay que revisarlo, porque normalmente además son patrones de personalidad específicos. Hay tendencia a la personalidad más introspectiva, ¿no? Más introvertida, más cerrada, que también contrae más la pelvis, Por realiza más tensión, por emoción, por la exactamente emoción. por la emoción, por la tensión, también hay
todo el mundo tiene issues, ¿no? Y todo el mundo tiene temas familiares que sí, que ahora que está tan de moda trabajarse y digamos, ¿no? Hacer este insight, ¿no? Esta retrospectiva de por qué reacciono de una manera, porque, bueno, muchas cosas que este autoconocimiento que ahora está muy de moda y realmente sin llegar al extremo de autoconocerse o autoflagelarse está bien, ¿no? Sí. También se curan muchas patologías físicas, porque son producto de tensiones que acumulamos. Incluso, ¿de traumitas infantiles, tú crees? Sí, incluso hay estudios que lo demuestran, ¿no? Que hay mujeres con el dolor pélvico crónico, incluso con fisuras crónicas, con anismos, vaginismos, ¿no? Digamos, problemas pélvicos que reflejan un abuso sexual. 20%, ¿eh? ¿Un 20%? Hay series que sí. También es verdad que es un tema que es difícil de explorar y que es difícil de hacer un estudio científico como tal, con una buena estadística, etcétera, ¿no? Pero sí que no es despreciable el porcentaje. Y son mujeres, además, que, ¿no? El típico dolor pélvico crónico, ¿no? Dolor, siempre que voy al baño me duele. Ostras, a ti, siempre digo, cuando tú cuando hablas o cuando coges anginas, te duele la garganta, ¿no? Las amígdalas. Y tú dices, ostras, no me acuerdo de lo que es hablar sin dolor, ¿no? Esos 2 días que estás con unas anginas horrorosas. Pero tú no te tienes que sentir que tienes amígdalas. No tienen que doler. Tú no tienes que sentir que te duele al hablar o al tragar. Pues a ti no te tiene que doler ir al baño. Es que forma parte de una purga natural. Es que es un placer. Es que ya no está lleno de terminaciones nerviosas que dan placer también. Y cuando uno se purga también da placer. Es un momento que, ¿no? Yo lo recuerdo, incluso familiarmente, aquello que tú hablas, los hombres sobre todo, que son muy abiertos a hablar de estos temas, mujeres no tanto porque somos más sucias, ¿no? Culturalmente, si vamos al baño somos sucias. Bueno, ellos también van. Y a veces... Perete de princesa. No, te diría, por ejemplo, pero te diría sobre todo cuando iban al baño, ¿no? Y se iban el periódico, ¿no? Tú veías tus hermanos o tu padre o lo que sea, se iba al baño con el periódico y era como es su momento y no le molestes. Y él se queda tranquilo. Y tú dices, ostras, es un trono. La gente le llamaba el trono, ¿no? Ir al baño porque era un concepto de placer. Pues tú imagínate si te duele. Eso se convierte en una tortura. Claro. ¿No? Y una mujer con un dolor pélvico crónico o con una fisura crónica o con un vaginismo, ¿no? Que tiene dolor con todas las relaciones sexuales, o sea, ostras, no tiene ningún estímulo placentero ahí, tiene algo que algunas reflejan un acoso sexual o un abuso o alguna situación que le ha generado un estrés emocional que la somatiza íntimamente. O sea, dirías que hay un factor estresante, obviamente, esto va muy relacionado con el sistema nervioso, pero ¿consideras que es en gran parte de tus pacientes emocional o hay un componente de fisiología o que tu biología no está bien regulada? Por ejemplo, hoy he tenido un paciente que no podía respirar por la nariz, estaba completamente obstruida y sus heces eran buenas, pero sí que es verdad que hay muchos pacientes que tienen el maxilar poco desarrollado y la lengua mal puesta, que después esto genera malas masticaciones, mala respiración y eso trae estreñimiento de cualquier tipo. Pero o sea, tú podrías decir que no solo es emocional el estresor. No, claro que no, por supuesto que no. ¿Qué más te encuentras? No, hombre, no, o sea, sobre todo el beber agua, ¿no? Parece una cosa muy básica, pero no lo es. O sea, la gente no bebe agua y además que la gente quiere curarse ya. Y al final hay que cambiar hábitos y, ostras, no pierdes 3 kilos en un día y si los pierdes, mal. Algo mal has hecho. Pero quiero decir que los cambios de hábitos dan resultados a medio largo plazo. No es ya. Yo no tengo una pastilla para que el paciente vaya bien al baño. Sí que hay laxantes, pero es lo que decíamos del iceberg, ¿no? Cuando realmente lo que necesitas es que si tienes un tránsito lento, obviamente tu intestino trabaja más lento, pues no hay gente y hay que dar se acepta. Sí, hay que dar hay que mirar otras cosas que no vamos a entrar, pero si es un estreñimiento funcional, la mayor parte responden a hábitos dietéticos correctos y beber agua, porque el colon se encarga de absorber agua. La función principal del colon es, aparte de muchas otras, es
absorber agua. Entonces, si tú bebes poca agua o tomas alimentos secos, pobres en agua, tu colon absorberá esa poca agua que queda y tus heces saldrán pues como conguitos. Saldrán como bolitas de cabra, como digo yo. Y así se lo digo, porque Como además las que pisas por el monte. tienes que, además tú la paciente no, pero tan, no, digo, pero a ver, le dejo ¿no? el Bristol famoso, la escala Bristol, que es como son tus heces, ¿no? Del 1 al 7, 1 son bolitas, 7 pues es agua, ¿no? Venga, pues claro, o sea, bueno, y algunas te dicen, no, como una cabrita, digo, pues así es como no tienen que salir, porque así te cuesta expulsarlas a ti, a mí y a toda la población. Sí, claro, no ¿No? salen. Porque hay que hacer Es mucho una esfuerzo. frustración. Hay que hacer mucho Sí, esfuerzo. sí. Y eso es lo que también genera muchas heridas, muchas fisuras, o que aumenta, ¿no? la presión intraabdominal, la presión interrectal, y esto aumenta la variz, la hemorroide. Claro. ¿Y qué más? El Y agua. el agua sobre todo, ¿no? Es decir, tal, y luego ciertos alimentos. Es verdad que hay alimentos que se ha demostrado que tienen más fibra o mejor fibra, ¿no? Y hay alimentos que no. Y es verdad que hay cuerpos que responden mejor a ciertos alimentos y otros que no. Es decir, pues hay gente que digo, mira, para mí estos alimentos son fibra pura y es una fibra natural que a mí me encanta, pero es que yo no puedo, es que a mí no, pues no es tu alimento. Obviamente no hay nada categórico y tú en ChatGPT hoy en día con la IA puedes ver, digo, es que yo no te voy a hacer la dieta, porque yo te puedo decir algunos alimentos que yo sé que son ricos en fibra, pero una fibra que tú necesitas. Es decir, es muy importante, porque esto uno lee y ve muchas cosas, ¿no? Y dice, leo y lee mal. Hay que leer muchas cosas, pero quiero decirte, Wikipedia. hay muchas, no, y hay muchas cosas que ves. Yo no creo que la información esté mal, pero incluso a veces, ¿no? Está como mal filtrada, te diría. Y esto no, pero a mí me pasa cuando yo quiero mirarme una hipoteca o quiero mirarme algo que no entiendo nada y miro podcast y digo, ostras, si esto lo escuchara, o sea, sí que ahí hay, ¿no? Hay cosas y cosas. Pero bueno, como todo en la vida hay Claro. Bueno, que libre. al final somos únicos también y necesitamos un tratamiento individualizado. No lo que Bueno, uno diga que le sirve a sí, uno va a servirte a ti. exacto, pero además, por ejemplo, si yo tengo una paciente que tiene las heces muy, muy consistentes, muy duras, ¿no? Muy formadas, si yo le doy una fibra como un copo de avena, Sí. lo que hará es más bolo fecal, o sea, más bola, con lo cual más fuerza tendrá que hacer. Y eso es lo que no tiene que tomar, pero ella, como en las noticias, en los anuncios, ve el momento Olbran con los copos de avena, claro, el muesli y todo lo que le eches, y el muesli con el plátano, que es súper astringente, ¿sabes? Pues tal, tú dices, bueno, pues claro, la información, pues sí, porque te han vendido que el momento Olbran implica ese cereal, que ese cereal a ti no te va bien, porque tú prefieres, aparte de que te lo inculcan, prefieres creerte el anuncio Ya. de la chica estupenda con su momento Olbran, su yogur, Con su su yogur figurino especial K. bifidus, exacto, y, y no entender el por qué tú no funcionas bien, o irte al médico a una Claro. visita. Ya, total. ¿Y qué más? Bueno, la dieta, el Bueno, en agua, general estos todo. son lo más impactante, ¿no? Y Mm. háblanos de la escala de Bristol. Me parece muy interesante, de hecho hoy, porque como lo pongo en la historia clínica, hoy mi padre me ha preguntado, ¿y por qué pones la escala de Bristol? Y yo, pues porque es muy importante saber en qué punto del estreñimiento puede estar, porque el estreñimiento es todo, una ¿agua también sería clasificada como un estreñimiento No, o solo una alteración? sería una diarrea, Sí, el claro, es una agua. diarrea, pero O lo sea, yo pone... tengo muchas mujeres incontinentes, ¿no? Que Sí, tienen una incontinencia fecal por una disfunción del suelo pélvico, por una debilidad, que si van con diarrea, somos incontinentes el 90% de la población. Porque a mí que me digan ahora mismo quién no tiene una gastroenteritis aguda porque se ha ido de viaje donde sea o porque ha tenido una intoxicación alimentaria y no ha llegado al baño. Claro, es que estas mujeres que te vienen con el drama tabú, ¿no? De que se me escapan las heces, de que no llego al baño, de que claro, una cosa es el pipi y el pipi ya es tabú, imagínate la caca, ya entramos en un... pero ¿y de forma crónica? Bueno, claro, hay mucha incontinencia, un porcentaje no despreciable también. Y es verdad que hay que... Y muchas incontinencias son por haber traído vida al mundo. Siempre digo lo mismo. Ahí háblanos de este momento. No, me da mucha pena.
me da muchísima pena y muchísima ternura a la vez cuando tengo una paciente delante así, porque son pacientes, uno, que no te queda otra, porque al final tú traes vida y traer vida, ¿no? Tienes o sea, el hecho del parto vaginal tiene ciertas consecuencias, ¿vale? Y es verdad que la paciente no lo sabe, la paciente paciente no, porque una embarazada no es una paciente, no está enferma, pero quiero decirte, una paciente que está gestando tiene un cambio hormonal Sí, y un cambio físico y emocional y biológico y fisiológico y de todo en muy poco tiempo que el cuerpo tiene que asumir. Y ahora se conoce mucho el embarazo, se ha estudiado mucho, ¿no? El bebé también, claro. el feto, y no se habla o se habla muy poco de lo que es un parto y de lo que es un posparto. Y de lo que es un parto, porque un parto te diría que solo lo saben las enfermeras matronas y los ginecólogos o las ginecólogas, porque es que tampoco te diría los médicos en general. Y las que ya han sido madres. Exacto. No, pero en la parte, o sea, las En que ya la han sido parte más, pero te diría, médica. la parte médica del parto es que en un segundo, y digo en un segundo, es un segundo, puede cambiar todo, incluso la vida de la madre y del bebé. Y es un momento en el que tomar decisiones, yo los admiro muchísimo, a los profesionales que traen vida al mundo, porque es un momento que tienen que saber decidir rápido Sí, sí. y Y en muchas plena veces tensión. piensas, claro, bajo mucha presión y bajo que piensas, es que aquí va a haber una consecuencia, que es o madre o bebé, que entraría un parto instrumentado, una cesárea emergente, ¿no? También ha cambiado mucho, la ginecología está mucho más humanizada ahora. También es verdad que hay mucha Instagramer, ¿no? Yo digo, el parto en casa, sí, pero conociendo, ¿no? Es decir, ni sí ni no, obviamente, yo tengo mi opinión personal, pero personal porque digo que es lo que yo haría, Claro. pero es una opinión. La gente, yo te respeto la libertad de cada uno y de cada una. Porque además creo que la decisión, si ha sido un bebé consensuado, tiene que ser consensuada también. ¿No? Que no, las madres tampoco queremos tenerlo todo siempre, ¿no? Es decir, la Sí, sí, decisión tiene sí. que ser consensuada en todos los sentidos. Y creo que si tú no tienes un embarazo favorable, quizá ese parto no será el ideal para hacerlo en casa. Ya. ¿Vale? Y además porque tú tienes una pelvis, que esa pelvis, ese suelo pélvico te tiene que acompañar toda la vida. Más que tu marido, ¿no? Nos casamos para toda la vida. Digo, no, tu suelo pélvico es para toda la vida y tu cuerpo, pero el resto, No pongámoslo te cases. por si acaso. No, hombre, no, tampoco eso, pero pongámoslo que no, vamos a ir con cuidado. Pero me refiero a que cuando en el momento expulsivo, en el expulsivo pueden cambiar muchas cosas muy rápido. Si puede hacer falta un instrumento, como sería un forceps, una ventosa, etcétera, o puede ser que haya un pequeño desgarro o un gran desgarro. Ay, sí, esto me da Claro, pánico. y a veces si hay Uf, desgarros, ¿no? Primero que somos madres cada vez más mayores, este embarazo geriátrico que tanto son las redes, que esto también tiene una consecuencia a nivel de suelo pélvico. Tenemos un suelo pélvico menos elástico y menos preparado. Y esto biológicamente no estamos ready, pero es así. Y luchamos muchas veces contra la edad, en todos los sentidos, ¿no? El físico, el mental, ¿no? Y el pélvico. Cuando el pélvico es la pelvis que tienes, es la de una mujer de 40 años, la que claro. sea. Embarazo geriátrico te molestará más o menos, pero bueno, geriátrico la palabra no me parece la correcta, pero sí que estás en una edad fértil, pero no es la más óptima. Total. Entonces, a nivel pélvico tampoco. Entonces, Podrían cambiar el nombre. No sí, sé. es verdad, que no tuviera esta connotación. Pero es verdad que cuando sale el bebé, ¿no? Puede haber un desgarro y este desgarro, tú, claro, eres joven, más o menos, lo compensas, es decir, tú has podido tener eso, se ha detectado, se ha suturado, pero como tú no te has rehabilitado, o esa sutura, ese cosido que has hecho, porque no, me han dado 3 puntos, me han dado 4, bueno, pero ¿qué grado tenías? Ah, no, no me enteré, porque a ti también te ha preocupado un poco. Ya el Bueno, ginecólogo. claro, porque como ya está no miras Bueno, ni como tocas estás el con el tema. bebé, tal, estás con el posparto, tal, no sé qué, tú al primer mes sí es un drama, la cuarentena, ¿no? Los 6 meses y luego, bueno, empalmas con el segundo embarazo, vas haciendo y, bueno, sí, se me escapa el pipi cuando río, los gases y ya de repente llega la menopausia, ¿no? Y llamas. Y tengo que correr para ir a hacer caca, porque se me escapa. ¿No? Porque o sea, que una paciente tenga una incontinencia fecal completa en un posparto reciente, pues sí que ya lo tienes clarísimo, ¿no? Que tienes que con esa paciente pues,
si lo detectas, la mandas al coloproctólogo, que es los que nos dedicamos a esto, y lo diagnosticas y lo tratas quirúrgicamente, además ahí no hay duda, pero cuando pasan ciertos años y lo detectas, ya el tratamiento quirúrgico ya está más en duda entre los especialistas, ya la solución, o sea, el resultado funcional tras esa cirugía a los 10 años de esa lesión esfinteriana ya no es el mismo, ¿no? Pero tú lo has detectado, ¿por qué? Porque ha llegado una menopausia, ha llegado un declive hormonal, ha llegado que todas, digamos, todas las laminitas que sostienen este suelo pélvico, ¿no? Porque no es un suelo, es como unas gomas, ¿no? Que es las fascias, los ligamentos y tal, más los músculos que pierden hidratación y que pierden fuerza, pues claro, eso ya no se compensa. Yeah. Y esa lesión enmascarada da la cara. Y es ahí donde vienen las incontinencias. Pero ella llevo 20 años con la lesión. Claro. Y a mí nadie me había dicho nada. Y si yo se lo pudiera, y siempre digo lo mismo, si usted o si tú le pudieras decir esto a una chica de 25, de 30, ¿qué le dirías? ¿No? Y todas te dicen lo mismo. Todas te dicen lo mismo. Que se lo miren. Bueno, si yo lo hubiera sabido, me hubiera entrenado, me lo hubiera mirado antes, si yo hubiera sabido a quién acudir, si hubiera sabido que esto me podía pasar. Porque ¿qué puede ser que Porque esté a veces, pasando? porque yo, por En ejemplo, el te posparto. digo, tú parirías, o sea, Carlota, ¿tú dejarías de ser madre por sabiendo todo lo que sabes? Y te digo yo que ninguna cirujana coloproctóloga, o la mayoría, por esto únicamente no te diría que no. Te diría que no por otros temas. Pero exclusivamente por el tema de la pelvis o del suelo pélvico no te diría nunca que no. ¿Por qué? Porque ser madre entra dentro de la naturaleza, ¿no? Claro. Femenina y bueno, lo que quieran alguien que sea más místico, no sé. Pero no, querer ser madre o no, esto es una decisión que ni es buena ni es mala, es una decisión y que simplemente por tener una incontinencia futura no tiene que ser algo determinante. No, claro. No, obviamente, como digo, toda la vida es información. Pero ¿qué es lo que se pueden esperar en el posparto? Que te haga decir, vale, tengo que ir al proctólogo para ver que todo está bien. Pues mira, por ejemplo, o sea, yo creo que cuando tú no ibas estreñida y de repente vas estreñida, ¿no? A veces hay lesiones de los nervios de la zona que se lesionan con el expulsivo o que se dan. Entonces tienes que una valoración para rehabilitar, Claro. ¿no? Vale. O pacientes que de repente, o sea, tienen que, esto pasa con los años, ¿eh? Que tienen que digitarse. Digitarse quiere decir meter el dedo vía vaginal o vía rectal para sacar las heces. Y esto pasa mucho. Vía vaginal para sacar las heces. Bueno, presionan porque Ah. las paredes se dan. Y esto a veces pasa porque hay lesiones esfinterianas o de la musculatura, no solo hay el esfínter, hay otra musculatura, que si se da de sí el tabique, entre el recto y la vagina están íntimamente conectados. Y la vejiga, ¿no? Porque sí que es más normal el decir es que se me escapa. O sea, yo digo, ¿cuántas mujeres ves saltando a la comba en el parque? Ninguna. Y además tú estás en una clase de entrenamiento y dices, claro, a veces te dicen, no, te dicen, empiezas con algo más cardiovascular y siempre hay un momento salto o correr o sobre todo el salto, ¿no? Claro, cuando tú llevas media hora de clase, tú puedes entender que estés agotada y no salte nadie, pero cuando llevas 5 minutos, no estás... O sea, la gente que no salta tiene un secreto. Pregunta el secreto. Claro, ¿no? ¿Sabes? Quiero decirte, bueno, ahora somos, ¿no?, la cultura de la fuerza. Vamos a hacer fuerza, porque la menopausia es la fuerza, la fuerza, la fuerza. Bueno, sí, keep calm, Claro. la fuerza. Si tú tienes un suelo pélvico que no está preparado o no óptimo ni optimizado y tienes un pequeño prolapso, es decir, una debilidad de las paredes, tanto del recto con la vagina, ¿no?, como de la vejiga hacia la vagina, o incluso que el útero está un poco más caído, digamos, ¿no?, que ya notas que no tienes el mismo espacio para recibir nada, pues oye, si te pones a hacer fuerza sin prepararte o sin saber respirar, ¿no?, haciendo valsalva, una apnea, y te pones a hacer la máxima fuerza cogiendo los 15 kilos que te manda el CrossFit, pues te va a salir un bulto por la vagina o por el recto, seguramente. Totalmente. Y esto empeoran. Y hay pacientes que deciden ponerse un dispositivo intravaginal para seguir entrenando. Ay, qué pena. Y esto ¿Guiado hay. por los profesionales o qué? Bueno, porque son, o sea, incluso, es que esto se ve, o sea, esto te lo explican en la consulta, que ellas se ponen su dispositivo y ellas prefieren hacer CrossFit
que, digo el CrossFit como diría cualquier otra disciplina hiperpresiva, ¿no? Yo no estoy en contra del ejercicio de fuerza ni del ejercicio hiperpresivo. Estoy en contra de hacerlo sin información Sí, y sin una valoración. Porque tú no eres consciente, te lanzas allí y dices, voy a tener unos cuadraditos tremendos, me voy a poner que estaré súper buena con lo que entendemos culturalmente, porque sí, quizá sí, a otro le recálcalo. gusta una persona normal sin tener que marcar músculo pero estando sana, ¿no? Estos patrones van cambiando y van cambiando también por modas y tendencias culturales y publicitarias, creo Algún yo. día llegará Marilyn Monroe otra vez de ser moda. Bueno, tampoco, o sea, yo Yo qué sé. o sea, no es simplemente que creo que no hay un cuerpo perfecto y sí que hay, y no hay, o sea, y hay muchas consecuencias, ¿no? Es decir, si tú tienes o sea, unos huesos un poco débiles, depende de qué peso no te va a ir bien a ti, o sí, Claro. pero no del 0 al 100, ¿no? Entonces estas clases que ahora se ponen muy de moda, porque claro, yo digo, no, la que hace pilates, vaya cuerpazo. Bueno, en la que ves en Instagram, pero ostras, yo no tengo un cuerpazo y he hecho pilates, ¿sabes? Claro. Y llevo entrenando mucho tiempo y a mí me gusta mucho el deporte y yo no tengo un cuerpazo. Ya. Y no pasa nada, pero entrenar es cuestión mental también, ¿no? Es decir, Sí, sí. y tampoco, y es verdad que hay que saber respirar cuando uno entrena, porque si uno no sabe respirar y hace todo en apnea y en valsalva, haciendo el máximo esfuerzo, tu suelo pélvico pues como un globo cae para abajo. Y esto, si lo haces cada día o lo haces 4 veces por semana, lo multiplicas por tantas semanas que tiene el año y 3 o 4 años, pues luego te llegan a la consulta prolapsadas. Claro. Que es, tengo un peso, noto que cuando voy al baño me sale, que no puedo hacer caca. ¿Por qué? Porque si la pared del recto cae hacia la vagina cuando está llena, si la ampolla rectal cuando hay caca cae hacia la vagina, ¿cómo la expulsas? No, claro, pero estás en un extremo ya. Ya. Has hablado de dos cosas muy interesantes. ¿Cómo influyen los cambios hormonales Ujú. en todo nuestro... Pues mira, o sea, de lo que es el No sé ciclo cómo menstrual te formular la hablaría pregunta. muchísimo mejor un ginecólogo o una ginecóloga que es su especialidad. Yo te puedo decir que a nivel hormonal la menopausia, sobre todo y la perimenopausia es un gran tema, ¿no? Es un temazo que además todo el mundo habla, todo el mundo está muy de moda. Pero yo también te diría que la menopausia es una etapa en la que el declive hormonal es muy, muy rápido, ¿no? Sí, Y es cuando realmente el cuerpo nota las consecuencias porque el cambio es brusco, que le pasa lo mismo en el embarazo, ¿no? Pero a veces no hay que esperarse a llegar ahí, porque tu cuerpo recibe muchos estímulos y responde hormonalmente a muchas cosas que puede dejar micro señales y micro consecuencias que luego ya darán la cara, porque obviamente con la menopausia dan la cara, pero hay que cuidarse toda la vida. claro. O Y sea, no es que la bajada de estrógenos tenga un efecto en el recto, en en la la musculatura. musculatura sí, Más pero flacidez, tiene la musculatura, bueno, menos claro, hidratación. está menos hidratación, menos elasticidad, ¿no? Sí, Entonces más rigidez, más porque eso tiene un impacto a nivel de tejidos blandos y el colapso de la vía aérea. Por exactamente, eso la menopausia exactamente, trae muchísimos problemas de sueño. exactamente. Pero qué interesante. Y la otra cosa era, has hablado de la respiración, haciendo valsalva, haciendo ejercicio. Sí, ¿Y cómo se conecta la falta de respiración con el ano? ¿Es por el porque cuando tú diafragma? haces, por ejemplo, o sea, yo siempre digo que el suelo pélvico funciona como un globo, no como una hamaca. Es un concepto que la gente se cree, no, el suelo pélvico tal, es solo, que es la hamaca que es el sostén. No, Ah, vale, vale, ya me lo funciona imagino. como un globo. El diafragma es el diafragma y el transverso, ¿no? Que es la verdadera faja abdominal, es el transverso, no los cuadraditos que vemos, que No, uno no, se cree. recálcalo, Exacto, sí, porque claro, mucha es gente que no no, lo... el six pack que todo el mundo quiere, pam, 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 y tú Yo dices, no lo hostia, a mí, tengo. no, claro, pues yo tampoco, pero bueno, es lo que se persigue. Entonces, que no sé si es salud o no, pero para el suelo pélvico, alguien que tenga muchos cuadraditos, si no ha trabajado el transverso o el diafragma, esos cuadraditos pasan factura.
Ah, sí. Sí. Bueno, ahora Porque volvemos. es un ejercicio sobre todo hiperpresivo, hipertrofian, ¿no? Hipertrofian es hipercrecimiento de esa musculatura para que marque los cuadraditos. Entonces eso implica que he hecho mucho ejercicio, que lo que ha hecho en mi globo, que está constituido por el diafragma, lo que sería la musculatura del suelo pélvico y el transverso, que es un globo, Sí. si yo el diafragma lo bajo y no hago trabajo de suelo pélvico, también baja. Uf. Entonces todo es un sistema de presiones y de poleas. Y yo es lo que digo, a mí que me hagas esto en apnea, tú cojas el peso en apnea, lo que estás haciendo es sometiendo tu suelo pélvico, porque primero, ¿no? El diafragma, ¿qué pasa cuando uno no respira? Claro. Tú lo sabrás. Sí. Cuando uno no está, digamos, no está abriendo la caja torácica, no está abriendo. Se debe atrofiar, se atrofia y se baja. Se baja. Entonces, cuando tú, ¿no? O en inspiración, ¿no? Cuando se aplana. Entonces, ¿qué pasa? Que tú lo que estás haciendo es que tu musculatura del suelo pélvico vaya para abajo. Aumenta la presión intraabdominal, porque tiene menos espacio. Entonces, si aumenta la presión intraabdominal, aumenta la presión intrarrectal. Claro, vale. Porque Porque está todo conectado. tú los intestinos tienes la misma cantidad menos espacio. Todo esto va para abajo por gravedad. Por eso a veces insistimos en que los ejercicios de suelo pélvico se hagan en posición de puente, para que no tener que aguantar el peso, ¿no?, de tantos metros de intestino que tenemos. Claro. Entonces, claro, si tú al recto, que es lo último, más todos los intestinos y más esas pacientes que no tienen útero, ¿no?, esas pacientes que han sido intervenidas del útero, que no tienen ese espacio, también tienen más elasticidad en lo que es el suelo pélvico y entonces también los intestinos Todo van baja. prolapsando, claro. Entonces, claro, son muchas cosas que cuando empiezas a estudiar y a conocerlo, y cuando ves los resultados, sobre todo cuando llegamos a la parte quirúrgica. Yo soy de estas cirujanas raras que digo, a mí me encanta operar, pero que hayas llegado a mí es que he fracasado. ¿Me entiendes? Sí. Porque obviamente la proctología se opera de un 5 o 10%, el resto no se opera. ¿Cómo se trata? Pues mejorando los hábitos, mejorando esta presión intraabdominal y muchas veces con cierta medicación y ciertas cocinitas, que digo yo. Como te mejoraría un constipado, ¿qué pasa? Las varices se inflaman y se desinflaman. Si les doy chicha cada día, estarán inflamadas cada día y obviamente tendrás que operarlas. Pero si no, no vayamos a operar todo. Claro. Porque todo tiene una consecuencia, ¿no? Sí. Entonces, bueno, el Es suelo una pélvico... fuente de sabiduría, me está No, tía. encantando. Acabo de hacer como un clic. Nadie nos enseña a respirar y nadie nos enseña a defecar. Y son como los dos polos, ¿no? Y el diafragma en Pero medio. Ni a comer. No, ya, ni a comer, es O verdad. sea, te enseñan ni a los masticar, modales. ni a Te masticar. enseñan los modales. Sí. Pero a ti, o sea, bueno, depende de la, ¿no? Culturalmente me acuerdo de mi abuela, mi padre dándome, ¿no?, cómo se pone los cubiertos, y tú al final dices, bueno, y a masticar no me ha enseñado nadie. Sí, el niño que me mastica con la lengua afuera, que hace como Esto, pasteta, no, y no está tragando bien. En fin, no, es muy interesante porque esas personas que no respiran por la nariz y respiran por la boca, es una respiración súper exacto. superficial y ese diafragma no se utiliza. Bueno, Y estos las sí son fisios son niños muy de... buenas explicando esto. Las fisios respiratorias, las fisioterapeutas y las fisios infantiles, que yo digo son muy necesarias, y las fisioterapeutas de suelo pélvico y son muy buenas, porque son muy necesarios. Claro. O sea, yo te diría que a nivel quirúrgico obviamente no, pero a nivel funcional, a nivel de cómo funciona el suelo pélvico, lo he aprendido en talleres de pilates y en talleres de fisioterapeutas. Sí. A ver, ahora voy a hacer un llamado a mis profesionales de odontología a lo importante que es valorar la respiración. Yo la valoro y es uno de mis focos, pero qué importante es volver a reprogramar ese patrón de buena respiración, ¿no? Quiere decir, nosotros estamos en la zona. Qué pena que tenga que ser un fisio de respiración el que te explique y te enseñe a respirar. Porque cuando nos enseñan la medicina, sí, la parte más funcional, o sea, nos enseña mucho la fisiología del funcionamiento, pero estamos educados ya en una medicina muy de
tratamiento, ¿no? Muy terapéutica. Problem solving, sí. Sí. Es, te pongo un ibuprofeno Exacto. y te vas a casa. Entonces, muy de tratamiento, muy terapéutica, que está bien, ¿eh? Por supuesto. Yo nunca voy a renegar de mi profesión, No. que soy una gran amante de la medicina. Pero es verdad que la parte terapéutica muchas veces se solventa resolviendo la parte funcional. Y la parte funcional se nos olvida, Sí, porque sí. además implica más tiempo de consulta. A mí me encanta, yo me estoy 2 horas. Es que y que el paciente lo vea y lo... Una vez lo ves, no lo puedes no ver. Entonces, que lo entienda y que se sienta partícipe de su tratamiento me parece nuestro éxito. Y porque muchas veces cuando tú tienes un paciente delante, o una persona, es que hablo mucho de los pacientes y pienso que no todo el mundo está enfermo. No, claro. No, es verdad, no todos los pacientes están enfermos exactamente, tampoco. ¿no? No todo el mundo tiene una enfermedad, a veces no es una situación o un proceso. Pero cuando tienes delante a una persona que le digo muchas veces, quizá yo no te voy a curar, pero entendiendo lo que te pasa, uno ya se tranquiliza. Porque sabiendo lo que tiene y cómo funciona, sabe qué es lo que puede evitar y a muchos te dicen, o sea, nos pasa a los médicos, tú vas a veces al médico y tú le dices que yo ya sé lo que tengo que hacer, pero necesitaba que alguien me lo dijera. ¿No? A veces buscamos esta validación o esta afirmación externa. O el acompañamiento. Exacto. Y a veces que te expliquen esta situación y que te digan, sí, obviamente, seguramente te aporten cosas, yo le aportaré seguramente cosas que no sepa de un tratamiento, pero probablemente su patología crónica, su dolencia crónica, una vez la conozca, ya sabrá, tendrá herramientas. O sea, es como los psicólogos que dicen, yo no te quito el llorar, pero te doy herramientas para que manejes ese lloro, ¿no? Sí. Esa pena. Sí, las herramientas. O sea, yo cuando esta gente que ha vivido un duelo, o sea, yo no te voy a devolver, ¿no? esa pérdida, pero gestionar o darte herramientas para que más o menos puedas tener una vida confortable, pues es que los médicos no lo curamos todo. Total. Falta mucho. No, y muchas veces Claro, se los médicos y los solas, profesionales sanitarios y los abogados no, ¿sabes? La justicia es al variable final lo hacemos y... nosotros. Qué chula esta conversación, de ¿Te ha verdad. gustado? Me ha encantado. Yo quiero cerrar con una pregunta que lleva en mi cabeza mucho tiempo. ¿Por qué el café en ayunas te hace ir directo al baño? Porque estimula el reflejo gastrocólico, ¿no? ¿Cómo? Cuando entra algo así como más irritante, con cafeína además y El tal. limón También. en agua. Son porque me estimulan un reflejo, ¿no? Que tenemos, que es que del estómago se activan todos los intestinos y va como... No es que tampoco lo metabolices tan rápido, es que Claro, estimula, es un reflejo. Es como sería el reflejo, ¿no? Es un reflejo, es más nervioso. Pero bueno, no todo el mundo le pasa, ¿eh? ¿Y También te lo porque digo. cuando La gente también le tienes... pasa con la nicotina. Sí. Pues Y son los estimulantes. nervios, ¿sabes? El Me plexo estoy cagando, mientérico. me estoy cagando de Sí, miedo, pero literal te estás cagando. sí. Sí, o me estoy... Sí. Qué vasto ha Me estoy meando de risa. Sí, sí. ¿Y por qué esto? Porque se relajan los Claro, músculos. exacto. Por Bueno, eso muchas veces les enseña, ¿no? A hacer contracciones. Bueno, son técnicas, ¿eh? Y yo creo que aquí las fisioterapeutas son las que saben más. Y hay que dejarse, o sea, dejar que cada uno aporte su granito en su claro, puzzle para que el puzzle quede bien. multidisciplinar Exactamente. siempre. Sí, Porque sí. yo no sé de muchas cosas que me ganan, que les digo, es que a tus pies. Vale, 4 cambios así breves que pueda hacer un paciente que esté mirando esto en la intimidad de su casa Aprender o a dando un respirar. paseo. Pues mira, aprender a respirar haciendo ejercicio, que creo que es un cambio de hábito que es una gran inversión. A ir despacio, has dicho. Aprender a respirar haciendo ejercicio. Vale. ¿Vale? No hacerlo todo en apnea, esto diría que es una gran inversión. Despacio. 2, que una persona que le cueste mucho ir al baño se evalúe, de verdad. O sea, se haga una autocrítica. Claro, y si yo no bebo agua, yo no bebo nada de agua en todo el día, es que hay gente que no bebe, yo bebo muy poca agua, por ejemplo. Entonces a mí se me pasa, digo, es que claro, cógete la botella de agua. Tampoco bebamos tanto, que después se nos van un montón de minerales. Exacto, pero que decirte, el punto medio. de no beber, ¿no? Hay gente que no bebe nada, es que yo no me sí. llevo el agua y picoteo cualquier cosa y encima
como hablando, ¿no? Que esto pasa mucho, entonces ya todo. Engullendo aire. No, claro, porque la gente se me hincha la barriga, ya es que no te callas, ya menos, yo no me callo, ¿sabes? Entonces, claro, digo, ostras, claro, es que Carlota, tienes aquí un tema, ¿no? También, toda la vida hay que hacerse también autocrítica. Y esto, lo de la apnea, lo de que si vas a enseñar que por lo menos si te dicen luego que sí, que no es estreñimiento lo que tienes o que es algo más funcional o que te va tránsito lento, vale, pero por lo menos no lo normalices, que no siempre es normal, ¿vale? Este es el segundo. La tercera te diría que no te creas todo lo que te dicen, incluso lo que yo te digo, o sea, siempre hay que tener un punto de vista crítico de todo lo que no te creas todo lo que te dicen, ¿vale? Y la cuarta es la de que yo he dicho esta frase y creo que es el que baile sabrá lo que quiero decir. En la vida solo se deja llevar en un baile el que sabe bailar. ¡Wow! Qué bien te ha quedado esta frase. No, lo digo porque muchas veces, ¿no? Cuando tú no sabes, pero vas de que sabes, no te dejas llevar bailando, ¿no? Entonces, a veces, tener conocimiento es lo que te da también la paz de confiar, ¿no? Entonces, que el conocimiento que tengamos sea el correcto. Sí. Que ahora mismo estamos en una avalancha, una epilepsia de conocimiento digital, te diría, que a veces ya llegas a la consulta con una desconfianza y que dices, bueno, quizá es que tengamos la información que necesitamos, la gestionemos y entonces ya confiemos en esa terapéutica. Entonces, el que no sabe, o sea, el que no se deja llevar en un baile es porque no sabe bailar, ¿sabes? O sea, que aprendamos a bailar. Hay que aprender. También sí. creo que para hacer todos estos pasos uno ha de tomar conciencia y aceptar que quizás hay algo que no va bien. Y no es ningún fracaso, no es nada de lo que estar acomplejado, es algo para quedarte en tu intimidad. Y el Obviamente cuerpo no humano... vamos a ir soltando a diestro y siniestro que estoy estreñida, pero poder decir, oye, algo me pasa y quiero mirármelo antes. O sea, dar este clic mental de decir, algo me está pasando y ahora, habiéndote escuchado, creo que... No, pero que o sea, yo no soy la única coloproctóloga, hay un montón, ¿eh? Hay un montón, lo que pasa Sí, pero que se expongan, más simples que que se tú, expongan a las redes hay muy pocas, o sea, pero más hay un simples. montón y yo he aprendido súper de un montón de cirujanas buenísimas que además, bueno, saben una barbaridad y tratan a los pacientes maravillosamente, pero claro, el mundo de las redes es un poco perverso también. Meterse... Seguramente me llevo muchas críticas de estar aquí. No creo, Pero, y sí, porque pero somos bueno, no una pasa comunidad nada. que no critica. A Bueno, mí me parece pero que decir que... eso es el más mal, el criticar se genera mucho estrés. Sí, pero bueno, todo, yo ya sé lo que digo. Ya está, todos somos humanos también. Claro que sí, pero yo Pero espero bueno, que nadie te critique porque no me ha pasa nada. encantado. Oye, muchísimas Gracias. gracias, de verdad. Oye, ha sido increíble. Me encanta. Tomar las riendas. Quizá podemos distinguirnos un poco. Sí, una libre entre la mujer y el hombre.